Agradezco antes que nada a todos los que nos están viendo en esta sesión, a todos los que se están integrando de manera virtual y también a todos los cibernautas que tengan la facilidad y el acceso a esta sesión de videoconferencia de juicios orales penales, a quienes también les agradezco mucho que se tomen el espacio de su tiempo para escuchar un poco relacionado con estos temas de gran interés, que no son únicamente del dominio para alumnos de la universidad, de la Facultad de Derecho, sino también para que toda la ciudadanía y todos los que nos escuchan puedan comprender, puedan lograr conocer qué son estos procesos de juicios orales penales. Quiero comenzar con la presentación básica de su servidor. Soy licenciado en Derecho. Me he dedicado la mayor parte de mi vida profesional al área del derecho penal. He trabajado también en el ámbito de la procuración de la justicia como agente del Ministerio Público y en el desarrollo de mi carrera profesional también dediqué mis mayores esfuerzos al espinoso estudio del derecho penal. Espinoso porque es una materia bastante difícil, bastante controvertida, de mucho tacto. Hay que tener mucho tacto para esta materia. Y bueno, muy delicada también. Y bueno, pues se pone todavía un poco más complicado cuando estamos inmersando en una nueva modalidad de la aplicación de los procesos de justicia penal en el país. Mis alumnos, que veo que hay algunos que están en línea, que están conectados, ya tienen más o menos una noción, una base de lo que tiene la pretensión de este tipo de modelos de justicia en México. Lo que sucede es que el país, nuestro país en México, se encuentra inmerso en una verdadera problemática de credibilidad ante la aplicación de la justicia. Eso es básicamente el punto más grave en el que nos empezamos a encontrar, porque las personas que son víctimas de comisiones de delitos empiezan a dejar de tener confianza y tener credibilidad en las instituciones de la impartición y de la procuración de la justicia. Esto, obviamente, derivado de muchos factores como la impunidad. Y la impunidad es el más grave de las enfermedades que puede tener un Estado en la práctica de la procuración de la justicia. No es lo mismo corrupción que impunidad, porque la corrupción, pues si bien es cierto, permea en todas las partes de la estructura de un Estado, no nada más en el área del derecho penal, sino también
permea la corrupción en otras áreas de la administración pública federal. En este caso, puede ser de carácter administrativo o no. Pero la impunidad, que es la peor enfermedad de los gobiernos, sobre todo para la aplicación de la procuración de la justicia, sí es muy grave porque está de por medio esa falta de capacidad de quienes están al frente de las instituciones que se encargan de la procuración de la justicia y obviamente también de la administración de la misma. Hay una diferencia que debemos de también conocer entre procurar y administrar. La procuración es esa parte de la investigación, esa parte de las instituciones, de la policía, de la seguridad, y la administración es la parte de la ejecución de las sentencias, de la dictaminación de esas sanciones, de esas penas que se van a imponer a quienes se les dio su tratamiento de investigación a través de la procuración. O no, o absolverlos, ¿no? No necesariamente tiene que ser culpable una persona que es enjuiciada. El tema de hoy es de juicios orales, es demasiado extenso. Es un tema que requerirá, obviamente, de que su servidor deba de ser muy objetivo en cuanto a la relación de los temas y de lo que significa este tipo de procedimientos innovadores, esta revolución jurídica a la que se enfrentó el Estado mexicano con la inserción de una nueva manera de proceder en los juicios penales. Proceder en contra de los infractores, a eso me refiero. El procedimiento anterior que tenía el Estado mexicano era un procedimiento de carácter inquisitorio o escrito. Un procedimiento que deja de ser utilizado en las instituciones de nuestro país como consecuencia de una reforma integral constitucional que da pauta y entra en vigencia en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008. Así, esta reforma tan relevante e importante nos lleva a tener una verdadera imagen diferente de cómo se iba ahora a llevar a cabo la ejecución de los procesos penales. Por lo que se necesita primero conocer cuál es la intención de cambiar el modelo de justicia que teníamos por un modelo de justicia de carácter de juicios orales. La ciudadanía puede confundirse en relación de los juicios orales y rápido se pueden trasladar a pensar que ahora el procedimiento escrito deja de existir y que ahora todo deberá de ser de manera oral. Sin embargo, es importante que todos los que nos escuchan y que tan amablemente nos permiten llegar hasta sus dispositivos tecnológicos, sus equipos de computadora fijos o dispositivos móviles de teléfono, y están escuchando amablemente esta plática,
Eh, es sumamente importante que aprendamos a distinguir que lo que son orales son las audiencias. Las audiencias que se desarrollan en los recintos oficiales en todo el país, conocido como salas de juicio. Anteriormente, no conocíamos nosotros las salas de juicio. Los juicios se desarrollaban en recintos improvisados, recintos que el Estado proporcionaba de manera, ahora sí que muy sencilla. Se requería únicamente pues antes eran una máquina mecánica de escribir, ahora ya las computadoras, después de un tiempo para acá, pero todo se capturaba a través de la mecanografía, a través de la escritura, tanto desde la presentación de las denuncias hasta las audiencias también eran capturadas de esa manera. Ahora, el proceso acusatorio, como se le conoce a estos nuevos juicios orales, cuando ustedes escuchen proceso penal acusatorio, se refiere a que estamos hablando de que es un proceso donde a las personas se les va a enjuiciar de una diferente manera como se venía generando anteriormente. Ya los procesos penales no serán escritos, únicamente una parte es la que se llevará a cabo de esa forma, y por otro lado, los procesos orales son las audiencias públicas, las audiencias que se generan durante las 3 etapas del procedimiento penal. Para conocer un poco más respecto de este tema, quiero comenzar con ciertas particularidades muy importantes de señalar, que cómo es que se da el origen de todo esto. ¿Por qué entran en México estos procesos? ¿Cuándo? ¿Y qué tiene que hacer el esquema del Estado mexicano en sus leyes para poder integrar este nuevo modelo de justicia de carácter acusatorio o de corte acusatorio y adversarial? Pues bien, dado lo que comentábamos al inicio de la plática, relacionado con esa falta de confianza y esa falta de credibilidad de la ciudadanía, de los gobernados ante la impartición y la administración de justicia, es urgente que en nuestro país entrara un nuevo sistema, un nuevo modelo, una nueva forma de procesar penalmente a quienes infringen la ley. Era urgente que se tomaran medidas inmediatas para que el Estado mexicano siguiera teniendo el control de esa credibilidad que todo Estado debe de contener ante sus gobernados. Brindarles esa certeza de la aplicación de las normas. Por lo que, en conjunto, la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, a través de el Centro de Evaluación Jurídica, llevó a cabo una evaluación y
sugiere al Estado mexicano que es urgente cambiar el modelo de aplicación de justicia penal en el país por uno más viable y más transparente, eficaz, pronto, inmediato, creíble, como se considera a los procesos acusatorios. Entonces, esa evaluación sirvió para hacer y despejar ciertas interrogantes ante la presencia de esas particularidades que tenía el proceso penal inquisitorio o el proceso anterior o el modelo escrito respecto del tema de los procesos penales. Y se concluye que existía un exagerado dominio y el control de las averiguaciones previas por parte de el Ministerio Público. Era considerado el Ministerio Público una figura cuasi jurisdiccional y pues que faltaba únicamente quizás que dictara una sentencia el Ministerio Público. Era una figura sumamente importante, de mucho poder, de una potestad, de mucho dominio, en donde casi lo que decía el Ministerio Público era casi lo que se iba a dictar en una sentencia. No había lugar para tener a lo mejor una pequeña salida. El dominio que el Ministerio Público era la imposición de su aplicación, de su acusación formal, y a base de ciertas pruebas circunstanciales era como llevaba a cabo la probable responsabilidad y el ejercicio de la acción penal ante quien infringía la ley. Con pocos elementos de prueba, el Ministerio Público elaboraba tranquilamente su pliego de consignación y le pedía al juez de la causa le otorgara o le obsequiara la orden de aprehensión. Para cuando se trataba de delitos que se presentaban sin detenido, ¿no? Que no había una comisión delictiva flagrante. Así como eso, la policía también tenía demasiadas opciones de la tortura, por ejemplo, para poder sacar la confesión a los delincuentes y de alguna manera lograr de esa forma concluir de manera rápida la investigación a través de la tortura. La confesión era básica en el sistema inquisitorio. Ese tipo de situaciones son las que prevalecían en el sistema inquisitorio o mixto, como se le conoce, y ocasionaban, por supuesto, pues un descontento, ¿no?, en los gobernados por su manera de aplicación tan excesiva. También encontró ese centro de evaluación jurídico de la OEA esa amplia facultad que tenía el Ministerio Público de tener fe pública. El Ministerio Público tenía una dotación
demasiado amplia en su ejercicio de sus funciones. Nada más les faltaba dictar sentencias. Finalmente, todo ese esquema del que venimos hablando, de esas atribuciones excesivas que tenía el Ministerio Público, afortunadamente el día de hoy ya desaparecieron. Desaparecen precisamente con la implementación de un nuevo modelo de justicia penal, de corte acusatorio y adversarial, que permite a las personas que su presunción, ¿verdad?, prevalezca hasta no bien se demuestre que es culpable. Tenemos que vigilar muy de cerca las diferencias que existían entre estos nuevos modelos y el anterior. La característica primordial, que uno es escrito y el otro es oral. Y la oralidad precisamente prevalece ante la presencia de ciertos factores importantes como la transparencia. Al hablar de la oralidad, reduce el riesgo de mentir, reduce el riesgo de preparar algo indebidamente. Es decir, se empiezan a cerrar de alguna manera ciertas pinzas para que el sistema de justicia penal sea más transparente y además más rápido, por lo que vamos a comentar los puntos básicos de este modelo. En primer lugar, es un sistema de audiencias oral, para que podamos en este país presenciar juicios orales. Se tuvo que reformar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esa reforma consistió en insertar nuevas figuras legales, nuevas disposiciones que ampliaban una visión para poder lograr llevar a cabo la oralidad, y se reforman de entrada 10 artículos. Artículos del 16 al 22, todos son constitucionales, Del 16 al 22, el artículo 73, en las fracciones 21 y 23, romano, el artículo 115, su fracción 7, y el 123 en el apartado B, fracción 13. De esa forma, la Constitución toma una vía de legalidad, una vía autorizada para que en México se puedan establecer los juicios orales. Esa es una de las cosas básicas que se debe de conocer por parte de todos los que nos escuchan, y también conocer algo importantísimo de esto son sus principios rectores. Como en todas las áreas, no podría ser la excepción los juicios orales, y también nos habla de principios rectores que nos va a ayudar a dirigir el desahogo de estos procedimientos de corte acusatorio y adversarial. El primero de ellos y el más importante es el principio de publicidad, en el que este principio sirve para que las audiencias penales sean públicas y puedan las personas presenciar las audiencias en la sala de juicio, aun cuando no sean
sujetos procesales o parte en el procedimiento que se desahoga. Para ello deberán de cumplir con ciertos requisitos, ciertas normas, de ciertos impedimentos, ¿verdad? Que las personas no podrán desarrollar cuando se encuentren dentro de la sala de juicio, presenciando y escuchando las audiencias. Y son muy sencillas y muy comprensibles, pues de que debe de guardar compostura, deben de no sacar fotografías, no pueden sacar videos, no pueden sacar fotografías y ese tipo de cosas. No pueden tampoco alterar el orden público, tampoco pueden intervenir o interrumpir el desarrollo de las audiencias. Ni hacer escándalos, ¿no? En pocas palabras, tienen que guardar cierta formalidad, ciertos requisitos para que un tercero ajeno al proceso penal que se está desahogando en una sala de juicio pueda presenciarla. También hacen ciertas advertencias a este principio de publicidad antes de que empiecen a desahogarse las formalidades de la misma, en advertir la sala, ¿verdad? Eso lo va a advertir la sala a través del encargado de la sala, de que si existen periodistas dentro de la sala, y si lo hay, tendrán que, pues, restringirse de lo que habíamos ya comentado. También al principio de publicidad, en este caso, existe una excepción para estar dentro de esa audiencia. La ley prevé cuando te pueda decir la autoridad que no puedes estar presente. Aun cuando hablamos del principio de publicidad como un principio rector del proceso. Pero tiene ciertas excepciones también, cuando también la ley te puede impedir que estés presente en la audiencia. Y esas excepciones también son muy lógicas y muy viables cuando se trata de asuntos delicados, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo y comprensible, cuando se trata de menores de 18 años, menores que sean víctimas de alguna comisión de delito, y sobre todo si han sido víctimas de la comisión de un delito grave, ¿no? Donde se encuentre de por medio que pueda ser exhibida la persona o le dé vergüenza o pena. Otros por la cuestión de la seguridad, cuando se trata de asuntos delicados, donde nos encontramos ante la presencia de situaciones jurídicas penales graves, y por la propia seguridad de quienes intervienen dentro de la audiencia, y sobre todo por la seguridad de los que pueden estar presentes en la audiencia, también el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de las excepciones al principio de publicidad. También hay que generar un ambiente de seguridad a quienes intervienen en los procedimientos, independientemente de que el Estado debe de salvaguardar y está obligado a salvaguardar esos intereses de los gobernados. El hecho de que sean públicas las audiencias no significa que no se deba de salvaguardar esta parte. Así como hablamos del principio de publicidad, también tenemos otro principio importante que es el principio de contradicción. En los procesos nuevos penales, las partes que intervienen tienen la oportunidad de debatir, tienen la oportunidad de entrar en debate, tienen la oportunidad de contradecir, tienen la oportunidad de
interrogar, contrainterrogar a las partes que intervienen. Es por ello que este principio es fundamental en los procesos de carácter acusatorio. Sobre todo, distinguir en qué fase del proceso es donde se puede hacer uso de este principio. Se identificará plenamente ante la presencia de la parte final de los procedimientos, por ejemplo, en la parte final de juicio, que es donde los sujetos procesales tienden a, pues, entrar en debate y preguntar y repreguntar y contrainterrogar e interrogar a quienes consideren que sea necesario hacerlo. Así como ello, esa forma simple, ¿no?, de que en un día terminen las cosas. Por eso, de la rapidez de la que los procedimientos penales de corte acusatorio funcionan, a través del principio de continuidad. Que se centre todo en una audiencia y sea desahogado pronto. Principio de concentración. Y el principio también básico, importante, rector de inmediación, donde la presencia de quien resuelve los procesos penales, que se denomina juez de control o juez de juicio oral, tiene que estar presente presencialmente. Escuchará a las partes en debate, escuchará la formal acusación y escuchará a la defensa tantas y cuantas veces sea necesario con la formalidad descrita en el procedimiento. Encontramos cosas muy interesantes en este tipo de procesos de corte acusatorio. Esta revolución jurídica de transformar la aplicación de las normas penales, encontrándonos con una grandiosa figura que se llama procedimiento abreviado. Una importante figura jurídica donde nos ahorramos un montón de tiempo por la solicitud que el propio imputado debe de hacerle al Ministerio Público pidiéndole que ya le dicten su sentencia lo más pronto posible en razón de reconocer que ha cometido el acto delictivo y demostrarlo también que lo ejecutó. Y servirá de alguna manera para que su sanción sea un poco más considerada, que esa pena que el juez deberá de imponer sea un poco más considerada. No hay una regla de cuánto tiempo le va a ahorrar al imputado o al sentenciado de los años de prisión, pero sí existe esa posibilidad de que en lugar de dictarle la pena que le iba a dictar, le pudiera reducir esa condena. Por supuesto que para ello debe de haber ciertas particularidades, ciertos detalles. No todos los delitos podrán integrarse a esta figura, a pesar de la solicitud que pueda hacer la parte imputada, o se podrá intentarlo, pero pues los jueces sabrán cuándo y cómo poder aplicar el beneficio de este procedimiento. Este procedimiento del que hablamos, conocido como procedimiento abreviado, tiene que solicitarse hasta antes
que se vaya a emitir la resolución de la sentencia. Es como podrá tener esa posibilidad, podrá tener ese acceso el Ministerio Público a esa solicitud para pedirle al juez que pretende el imputado someterse al procedimiento abreviado y ahorrarse todas las fases procedimentales del juicio. Esta figura, sin lugar a dudas, es una de las figuras jurídicas muy interesantes, muy importantes, que las leyes mexicanas penales hoy dispone. Tiene esa facilidad de poder someterse a este tipo de procedimientos. También hay otras herramientas que suelen de ser muy importantes, innovadoras también, como la del descubrimiento probatorio. Fíjense que es algo tan técnico que deja de lado de la duda cómo voy a enfrentar un proceso. ¿Por qué les digo eso? Porque las partes tienen la obligación, tanto el Ministerio Público como la defensa de un proceso penal, tienen la obligación de notificarse entre ellas qué medios de prueba son los que van a presentar para preparar la audiencia de juicio. O sea que no vamos a llegar a encontrarnos con sorpresas en las audiencias de juicio. Desde que lleguemos a la audiencia, ya vamos a saber qué pruebas, qué medios de prueba el Ministerio Público va a utilizar en contra del imputado. Y viceversa. También el imputado tiene que hacerle conocer a través de la defensa al Ministerio Público qué medios de prueba son los que va a ofrecer, le debe de notificar para que cuando el Ministerio Público esté en la audiencia ya conozca cuáles van a ser esos medios de prueba que va a generar en su defensa, la contraparte. Es decir, no estamos escondiendo nada, no escondemos medios de prueba, no escondemos ningún documento, ninguna cosa que no esté notificada. No pueden llegar con sorpresas el día de la audiencia, con pruebas o con medios de prueba de último momento. Precisamente para evitar pues malos entendidos en el desarrollo de los procesos y darle una formalidad, ¿verdad?, también a la legislación, que dé tiempo de preparar, que dé tiempo de hacer las cosas bien, para que el juez de juicio pues pueda libremente escuchar a las partes y pueda sacar su resolución final, puede emitir su resolución final. De lo contrario, si se presentan pruebas ilegales o se lleva a cabo ese ofrecimiento de algunas pruebas, esa admisión de pruebas lo hicieron de manera ilegal, pues tendremos entonces un problema porque se podrían anular esas probanzas, esos medios, y no serán considerados para que el juez pueda resolver y considerarlos. Se anulan. La teoría de el fruto del árbol envenenado, así es como se conoce
a nivel internacional cuando una prueba viene o se considera que viene de manera ilegal, fue admitida y ofrecida de manera ilegal. Y hablar de la teoría del fruto del árbol envenenado es correr un gran riesgo, porque como en el huerto, un árbol de manzana, si una de ellas está podrida, pudre a las demás. Entonces, lo mismo sucede con las pruebas que se lleguen a presentar de manera ilegal o de manera ilícita, pues se verán completamente anuladas, se verán desplazadas. Y se tendrá que vigilar lo que la legislación dice en el artículo 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla de la ilegalidad de la prueba. Ya les hablé de cuándo entró en vigor este nuevo proceso de penal de juicios orales, una retroalimentación, 18 de junio del 2008. Hubo un proceso de 8 años de implementación en todo el país para que periódicamente se fuera en cada estado de la República adaptando a este nuevo modelo de justicia de corte acusatorio y adversarial. 8 años duró esta implementación para que México estuviera preparado y enfrentar los procesos penales orales. Así que el 18 de junio del 2016 terminó la prórroga que el gobierno de la República les dio a todos en el país, en los estados, y a partir de ese día que terminó la prórroga, al día siguiente, sin excusa ni pretexto alguno, todos los estados de la República Mexicana deberían ya de iniciar sus procesos de carácter penal de forma oral. No había excusa para que el 19 de junio del 2016 ningún tribunal del país dejara de hacer este trabajo ya con la nueva modalidad. Todos estaban ya a rango constitucional informados que la prórroga había terminado y a entrarle a los juicios orales. Por supuesto que con todas las deficiencias que tiene todo lo que comienza, es imposible hablar de perfección, y sí hubo muchos problemas, hubo muchos tropiezos, muchas pifias de parte también de las instituciones del Estado, como de los abogados litigantes, pues por supuesto por el desconocimiento de la nueva manera de implementar el desahogo de los procesos penales de corte acusatorio y adversarial. El gobierno de la República, a través de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatoria y Adversarial, a través de los operadores del sistema, se dieron a la tarea primeramente en capacitar a las instituciones del Estado, a los ministerios públicos, a los jueces, a todo el personal, ¿verdad? De alguna manera policial, para efecto de poner en conocimiento la nueva era de los juicios orales en México.
Se vinieron impartiendo a lo largo y ancho del país, en toda la República, cursos de capacitación para todos los operadores del sistema, principalmente policías, agentes del Ministerio Público y jueces. Pero faltaba la parte de los litigantes, que el Estado mexicano también, en aras de cumplir con esa obligación, puso al alcance esa capacitación para que los abogados comenzaran a conocer el modelo. Otros, pues, tomaron la decisión de cursos particulares, estudiar fuera del país, en algunos casos Colombia, España, incluso en Estados Unidos, para ir conociendo a grosso modo la forma y el fondo de algunos procedimientos. Facilitó de esa manera a algunos litigantes esa experiencia adquirida de manera particular en otros lados. Sin embargo, la cruda realidad es cuando llegan esos procedimientos a los juzgados, a las salas de juicio en nuestro país, y cuando un abogado jamás había pisado una sala de juicio oral penal, llega y empieza la problemática en el desahogo de los procesos. Y llega esa problemática porque no hubo la suficiente capacitación, y hay que reconocerlo. Algunos que sí se preocuparon por su preparación, pero la mayoría de los abogados, aún en el 2020, todavía hacen caso omiso de el conocimiento y del aprendizaje técnico del desahogo de estos procesos de corte acusatorio. Con amplia experiencia se los puedo comentar con datos, estadísticas en relación con esto que les comento, en razón de que he dado más de 200 conferencias de juicios orales y me entero de la gran problemática que existe en el sector de los profesionales que se dedican al ejercicio del derecho penal. Abogados con muchos años de experiencia, sin el conocimiento del desahogo de los procesos de corte acusatorio y adversarial en materia penal. Para ello, esa dedicación que hoy las universidades ya tienen, esa responsabilidad de insertar una capacitación práctica también, de controlar su argumentación jurídica a través de prácticas forenses, de audiencias. Eso es lo que va a lograr establecer una verdadera conexión con el estudiante del derecho y la universidad, para que cuando salga al campo profesional, con toda la libertad y profesionalismo, deba de llevar pasos agigantados ante los demás. Es que es algo real lo que les comento. Es algo real, es inminente esa falta de interés que hay por la mayoría del sector jurídico de aprender este tipo de modelos. Hay quienes no pueden y hay quienes sí pueden, pero luego no quieren. Y cuando se enfrentan a la realidad, cuando llegan al campo profesional, es cuando se empiezan a dar cuenta que debieron de haber aprovechado el tiempo en prácticas. El proceso acusatorio del que les hablo, les he venido generando ciertos temas de relevante interés, pero también
voy a tocar otro tema de suma importancia en el proceso acusatorio, que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es una ley nacional que se homologó de tal manera de que los procesos penales puedan canalizarse, los que puedan llevarse a cabo a través de la reparación del daño, en tres figuras: figuras de conciliación, mediación y junta restaurativa. Entonces, los mecanismos alternativos es como una faceta viable de dirimir las controversias de los procesos penales. De esa forma, se despresurizan las salas de juicio, los tribunales penales, y logran la vía de la reparación del daño. Logran la vía de dirigir los procedimientos a repararlos. Por ahí he pedido en algunas ocasiones a los que tienen clases conmigo de derecho penal, procesal penal, que lean un poquito alrededor de otras figuras jurídicas que se llaman acuerdos reparatorios, que no viene siendo más que algo similar, ¿no? Una manera también de terminar amigablemente una situación penal. Mientras tanto, el delito lo permita y pueda dirigirse a través de la reparación del daño. Porque pues, sabemos que los que estudian derecho y los que no estudian y no se escuchan, que están escuchando esta plática, hay delitos que se persiguen de oficio y hay delitos que se persiguen a petición de parte, o los famosos delitos conocidos como delitos de querella. Para quienes no son abogados y nos están amablemente viendo y nos están brindando el espacio de su tiempo, quiero agradecerles su atención, esperando que sea algo comprensible lo que acabo de comentar en relación con estos procesos. Pero si no antes hablar de la impunidad. La impunidad es esa falta de capacidad que les decía yo, de quienes están al frente de las instituciones del Estado que se encargan de el desahogo de los procesos, de las autoridades. Y me refiero a esa falta de capacidad, es la falta de conocimientos del qué hacer y cómo hacerlo. Los funcionarios de las instituciones del Estado poco a poco se han ido capacitando y poco a poco se han ido incorporando al conocimiento de las leyes. Incluso han ido pasando a facetas donde ya los empleados deben de ser mínimo licenciados en Derecho, como mínimo. ¿Por qué les comento esto? Porque en el sistema inquisitorio, en el sistema viejo, el anterior a este, había personas que no habían ido a la universidad, no habían estudiado Derecho, pero sabían más que un licenciado en Derecho, porque estaban todos los días al frente de la máquina mecánica, transcribiendo audiencias y haciendo todo el trabajo que se hace en un tribunal. Y el abogado, pues nada más llegaba y se paraba y nunca, no sabía ni qué hacer. Iba aprendiendo el abogado conforme a la marcha. Pero el día de hoy, esa impunidad
eh, independientemente de la experiencia de los años de la gente que no tenía una carrera de licenciatura en Derecho en los tribunales penales, llegaba el momento en que había cosas técnicas que si no habían ido a la universidad, pues ellos iban a desconocerlo. Por mucha práctica que tuvieran en un tribunal, conocían lo básico, conocían la parte preliminar, la parte básica del desarrollo de los procedimientos, la mecánica de lo que prosigue y sigue. Pero llegaba un momento en que esa misma limitada capacidad de acervo jurídico les impedía lograr establecer una verdadera conexión con el abogado, y si el abogado no tenía experiencia profesional en el campo del derecho penal, pues ahí venían los problemas, ¿no? Los resultados no eran muy factibles, ¿no? No eran muy resultados beneficiosos, ¿no? Sino por el contrario, eran resultados a medias o en algunas ocasiones resultados que no eran favorables. La impunidad, no nada más hay que pensar en que es que un delito quedó impune, porque la palabra impunidad también puede dirigirse inmediatamente, nos traslada a pensar que los delitos quedan impunes. Pues sí, esa falta de capacidad, de investigación, de interés, de conocimiento, forman a la impunidad. Cuando las instituciones del Estado no ponen el verdadero interés de investigación, el fondo de la investigación, y dejan las cosas a la mitad, o no hacen una diligencia, o la dejaron pendiente, o no les importa hacerla, o el abogado no conoce qué es lo que hay que hacer, eso es impunidad. Y ese es el mayor problema también que existe, o existe y sigue prevaleciendo en algunas áreas. El no saber, el no conocer cuál es el verdadero proceso, el procedimiento. ¿Y qué hacer ante ese tipo de circunstancias? Entonces, este proceso acusatorio tiene una complejidad también, porque no nada más estamos hablando de todas las bondades, pero también estamos hablando de todas las posibles complejidades del sistema. Y me refiero a las complejidades desde el punto de vista de que un abogado se pare en una audiencia de juicio o una audiencia de control de detención o en una audiencia de etapa intermedia y no sepa cómo desahogar la audiencia. Y me refiero que no sepa de la manera técnica, como a los alumnos que yo les he dado clase, les he insistido mucho en la técnica adecuada. Y la técnica adecuada no es más que una parte procedimental protocolaria que es necesaria en el desahogo de las audiencias. Y eso implica también que las audiencias no se generen con rapidez por la falta de técnica adecuada que carecen la mayoría de los abogados, no de los estudiantes, de los abogados. Pero desafortunadamente los jueces de control empiezan a entrar en una práctica monótona de falta de formalidad, cuando deben de ser estrictos en su aplicación y decir desde un inicio al abogado si conoce la técnica o no, sino para poner un abogado del Estado que defienda los intereses del imputado. Eso genera también para ellos, para que sea rápido y sea ágil, ¿no? Agilicemos las cosas. No puedo, se supone que las audiencias orales pues son precisamente para agilizar los procedimientos.
Se termina esa parte de los expedientes y en el proceso de juicios orales, ahora todo es datos de registro que son capturados a través de cintas de audio y video que en la misma sala de juicio se hace cada vez que comienza la audiencia. Se llaman datos de registro. Las partes tendrán acceso a ellas siempre y cuando lo soliciten. Terminada la audiencia, si se quieren ver cuáles fueron los errores de la audiencia, qué fue lo que les faltó o qué fue lo que no hicieron bien, pues ahí se van a enterar cuando termine su audiencia y el abogado les pregunte el juez al abogado que si tiene alguna otra cosa más que pedir o hacer. Y bueno, pues cuando ya terminó la audiencia y ya no tiene nada más que desahogarse, pues tendrán que solicitar, se les expida una copia de los datos de registro de la audiencia. Esa es, a grosso modo, partes de las figuras legales que tiene el proceso conocido como penal acusatorio. Los juicios orales, como se llama esta conferencia, engloba todo este entorno que yo les acabo de comentar, engloba cuántas audiencias se pueden desarrollar y las fases del procedimiento de juicios orales, que es por lo que yo voy a culminar con esta sesión. El proceso penal acusatorio tiene 3 fases. La primera se llama etapa de investigación y esta etapa se divide en 2. En una etapa inicial y en otra conocida como etapa complementaria. El artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la audiencia inicial o de la etapa inicial. Y ahí nos va a narrar de manera muy objetiva lo que sucede dentro de la fase de la etapa de investigación de los procesos penales de juicios orales. Lo que sucede en esa fase de investigación es que se presenta una denuncia o una querella, ¿verdad? Se va, a lo mejor, si a la persona que cometió un delito la detuvieron en flagrancia y la detuvieron y la llevaron a disposición del juez, se va a celebrar una audiencia que se llama audiencia de control de detención de la legalidad. Y ahí se va a determinar si esa detención que le hicieron a esa persona es legal o no es legal. Inmediatamente después de celebrarse esa audiencia de control de legalidad, vendrá una fase que se llama de formulación de imputación, que es donde el Ministerio Público hará del conocimiento al imputado que hay una carpeta de investigación que se persigue en su contra por determinado delito. Posterior a esa formulación de imputación viene la fase de vinculación a proceso, que no es más que esa fase en donde se determina la situación jurídica del imputado. Y cuando se habla del término se determina la situación jurídica, es saber si en el término de 72 horas, como lo dice el artículo 19 constitucional, esta persona es culpable o no es culpable de la comisión que se le acusa. Ese término de 72 horas, la ley también lo puede ampliar hasta por otras 72 horas. Y de esa manera saber si el imputado es penalmente responsable del delito que se le atribuye.
Eso se le conoce cuando se le encuentra esa responsabilidad al imputado, el juez de control dicta un auto que se denomina auto de vinculación a proceso. Pero también, para el caso de no encontrar ninguna responsabilidad al imputado, que los delitos que se le atribuyen no se hayan demostrado, el juez también de control deberá de dictar un auto, pero contrario, de no vinculación a proceso. O en su caso, el sobreseimiento del procedimiento, que es cuando de plano no existen elementos ni datos de pruebas suficientes para llevar a cabo un proceso en contra de alguien. Se desvanece todo el procedimiento por falta de elementos para procesar a un sujeto imputado. Y posterior a esa vinculación a proceso, viene la parte que conocemos como las medidas cautelares. Ahí se va a discutir sobre las medidas cautelares que se pretenden imponer al imputado con el ánimo de que no se vaya a sustraer de la acción de la justicia para el caso de enfrentar el delito en libertad. Y, por otro lado, la parte final del cierre de la investigación, que se fijará el plazo para que las partes cierren la investigación y se pueda trasladar a la siguiente etapa del procedimiento penal, que se llama etapa intermedia. Y ahí, en esa etapa, hay una etapa escrita y una oral también, en donde se le conoce a esta etapa como etapa de depuración de pruebas, en donde precisamente se preparan las pruebas, los medios de prueba, que se van a utilizar en la parte final del juicio oral. Y ya en el juicio oral, después de terminada esa apertura de audiencia de alegatos y concluida la fase de la apertura del procedimiento, se dictará la resolución del juez de juicio oral sobre si condena, si sentencia o no al imputado. Entonces, tenemos tres fases: una etapa de investigación que se divide en inicial y complementaria. Tenemos la siguiente fase, que es la etapa intermedia, o mejor conocida como etapa de depuración a juicio, depuración de pruebas, perdón. Y la parte final, que se llama etapa de juicio oral, que es en donde se culmina la parte final del proceso y en donde ya escuchamos la resolución del juez de juicio oral. Esas son las tres etapas del proceso de los juicios orales. De esa manera, espero haber sido un poquito explícito, un poquito objetivo en los comentarios. Espero que haya sido de su interés haber capturado ciertas terminologías que, si bien es cierto, no todos los que nos ven están en el ámbito legal, pero que podrán servirles de base a ustedes para tener un amplio conocimiento de lo que los procesos penales son el día de hoy actualmente en nuestro país. Son procesos transparentes, o por lo menos más transparentes que los que se venían utilizando, o mejor conocidos como procesos de carácter inquisitorio o procesos escritos. El tiempo de su desahogo es obviamente más rápido. Son procesos que no duran tanto tiempo, máximo 4 meses y ya están listos. Y también esa parte de la investigación que se da una amplia facultad a las instituciones policíacas de también saber que hoy la ciudadanía debe de conocer ese aspecto importante.
es que todos los ciudadanos tenemos derecho a presentar una denuncia con un policía. Ya no es nada más que tengo que ir a las oficinas del Ministerio Público, sino también la policía. Si ustedes son víctimas de un robo en un centro comercial, les rompieron su automóvil, le hablan a la patrulla y ya el patrullero que se acerca tiene la obligación de recibir su denuncia. Ya no tienen que esperar a trasladarse a las oficinas del Ministerio Público. Esa es otra de las características que tiene este nuevo modelo de justicia de corte acusatorio y adversarial, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, parte fundamental que no podemos dejar de analizar y de comentar es la parte de los derechos humanos. Con estas particularidades y con estas bondades que da el sistema, a veces se piensa que se le está dando muchos beneficios a los delincuentes. Sin embargo, yo creo que la parte de la dignidad humana nos debe de dar premisas de oportunidad. Y si a lo mejor alguien siente o presiente que la ley está muy flexible o está más a favor del delincuente que del gobernado, en ocasiones, de acuerdo a las circunstancias que nos sucedan, es como podemos interpretar esto. Pero yo creo que el sistema de aplicación de corte acusatorio ha venido a acelerar a pasos agigantados el desahogo de los procesos penales. Vemos cómo durante el trayecto, cada día que pasa, vemos diferentes casos, vemos diferentes opiniones respecto de este tipo de procesos penales, de juicios orales. Vemos muchas críticas, vemos a otros que dicen que no funcionan, otros que dicen que sí funcionan, etc. Sin embargo, yo creo que debemos de valorar el esfuerzo que los operadores ponen en relación con este proceso. Debemos de ser profesionales y debemos de, quienes nos dedicamos al ejercicio de esta profesión, debemos de poner más de nuestra parte y empeño para superar todas esas aristas y esas preguntas, dudas que tenemos respecto del modelo. Para la ciudadanía en general que nos escucha, que consideren que las autoridades también están dando pasos lentos en relación con la aplicación de la justicia. Estamos, como dicen, en pañales, porque este proceso acaba de prácticamente comenzar. Tenemos pocos años en su implementación y por supuesto que habrá y hay y hubo demasiados errores en su desahogo. Y seguimos teniendo errores y de los errores aprendemos. Se va perfeccionando poco a poco el modelo, que sin lugar a dudas siento y considero que es uno de los mejores modelos de justicia que se pueden aplicar al infractor de la ley penal. Hay que tener paciencia y esperar